Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia. La presentación, por favor. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la implicación de ETB5 en la secreción de insulina. Y les voy a contar un poco la historia de por qué estoy estudiando este gen. Entonces, como ustedes saben, la obesidad es una enfermedad compleja que está dada por factores ambientales tales como el sedentarismo, la reducción de actividad física y la dieta alta en grasas. Pero también, por otra parte, está dado por factores genéticos. Esto quiere decir que son muchos genes que cuando se conjuntan las funciones de ellos nos dan susceptibilidad al desarrollo de esta enfermedad. La genética moderna, como yo le digo, fue a partir de que se realizaron los estudios de asociación del genoma completo. Entonces, estos estudios se basan en tomar polimorfismos o variantes. Un polimorfismo, nada más para recapitular, para la definición, es un cambio de un par de bases del DNA. Entonces, lo que hicieron fue tomar polimorfismos sin hipótesis alguna. ¿Qué quiero decir con esto? Que imagínense que estiraron el DNA y escogieron SNPs o polimorfismos a lo largo del DNA, sin importar si estaban en genes o en regiones intergénicas, en exones, intrónicos. Ellos no les importaba dónde estaban estos polimorfismos. Lo único que querían era que estos polimorfismos cubrieran la totalidad del genoma humano. Y lo pusieron en un chip. Posteriormente, lo que se hizo, se compararon a casos y controles, se hizo la comparación alélica de estas variantes o polimorfismos y de ahí obtuvimos una lista de polimorfismos que están asociados a una enfermedad, en este caso obesidad. Realmente estos estudios, cuando se empezaron a hacer estos estudios del genoma completo, eran estudios en otra dimensión. ¿Por qué? Porque imagínense que analizaban millones de polimorfismos al mismo tiempo, millones de genes al mismo tiempo. Y cuando discutíamos estos nuevos resultados que obteníamos en el laboratorio, créanme que teníamos que utilizar ese tipo de lentes para poder entender estos nuevos estudios que estaban en otra dimensión. Entonces, en el 2009 se publica por primera vez 3 estudios de asociación del genoma completo en obesidad. Y de ahí se describen 16 loci asociados a esta enfermedad. Lo importante aquí es que de estos 16 loci solamente se conocía la función de 3 de estos genes. El resto de los genes no se sabe cuál es su función. Y es aquí cuando decidí yo enfocarme a esto y entonces, yendo de la genómica, tomando en cuenta los datos genómicos, irme a la fisiología, entender la función de estos genes. Entonces, el día de hoy les voy a contar la historia de uno de estos genes que he estado estudiando, que es ETB5. Entonces, ETB5 es un factor transcripcional involucrado en el desarrollo de pulmones, riñones y páncreas. ETB5 se expresa durante el desarrollo del páncreas. Para mi fortuna, cuando yo empecé a estudiar este gen, no se sabía nada. Fortuna porque, bueno, todo lo que descubriera iba a ser bueno y publicable. Pero también era difícil porque no sabíamos cuál era el impacto y la función de este gen en el metabolismo. Una de las herramientas que utilicé para hacer el estudio de este gen fueron los ratones knockout. Los ratones knockout son ratones manipulados genéticamente donde se les quitó este gen. Entonces, recibo esos ratones en el laboratorio y empiezo a hacer la fenotipificación de los mismos. Y aquí les muestro cómo estos ratones, a las 8 semanas de vida, ya los ratones knockout pesaban menos, o ratones que no tenían el gen, pesaban menos que sus hermanos, los ratones silvestres. Cuando yo les doy una dieta alta en grasas, ¿qué es lo que pasa? Que solamente los ratones silvestres o controles suben de peso, sin embargo, los ratones knockouts o que no contenían el gen no subieron ni 1 gramo de peso. Posteriormente, analizamos la composición corporal de estos ratones y vimos que estos ratones a las 8 semanas de edad
ya tienen menor masa grasa y menor masa magra. Acuérdense que eran ratones que estaban más chiquitos que sus hermanos los silvestres. Después de 8 semanas en dieta alta en grasas, vean cómo solamente los ratones silvestres son capaces de aumentar la masa grasa y los ratones knockouts no aumentaron su masa grasa. Aquí les enseño un poco la disección de estos animales, donde vean cómo los ratones wild type o silvestres tienen gran cantidad de tejido adiposo. En cambio, los ratones knockouts apenas si tienen tejido adiposo. Entonces, con estos resultados, vemos que estos ratones son resistentes a la obesidad inducida por dieta. Entonces, si eran resistentes a la obesidad inducida por dieta, lo primero que nos hizo pensar es que estos animales podrían tener un problema en la balanza energética. Por lo tanto, vimos el consumo de alimentos y el gasto energético. Debido a que no tengo el tiempo para mostrarles estos resultados, lo único que les puedo decir es que en estos animales se encuentran en equilibrio energético, pero son resistentes a la obesidad inducida por dieta. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos animales comen lo que necesitan y gastan también la energía que ellos necesitan. Solamente, a diferencia de sus hermanos los controles, estos animales tienen un set point más abajo de su balanza energética comparados con los animales que sí tienen el gen. Bueno, ustedes saben que la obesidad y la homeostasis a la glucosa van de la mano. Entonces, eso fue lo siguiente que quisimos estudiar, cómo se encontraba la homeostasis de la glucosa en estos animales. Para eso realizamos pruebas de tolerancia a la glucosa, donde se les inyecta peritonealmente glucosa y, por supuesto, a los 15 minutos sube los niveles de glucosa en torrente sanguíneo y posteriormente baja. Esta es la curva para los animales silvestres. Ahora bien, sabiendo que estos animales eran más pequeños y más delgados, ¿dónde esperarían ustedes la curva de estos animales? ¿Arriba? ¿Quién vota por arriba? ¿Quién vota por abajo? Efectivamente, esperaríamos que la curva de tolerancia de estos animales estuviera abajo. Sin embargo, para nuestra sorpresa, estaba arriba. Entonces, de ahí tenemos que esto podría ser debido a que existe resistencia a la insulina o bien que hubiera un problema en la secreción de insulina. Entonces, fuimos a estudiar eso y para estudiar lo primero, que es la resistencia a la insulina, hicimos una prueba de tolerancia a la insulina. Aquí inyectamos insulina y medimos glucosa en torrente sanguíneo. Y esta es la curva para los animales silvestres. En los animales knockout vemos cómo estos animales son más sensibles a la insulina. Entonces, no era un problema de resistencia a insulina. Entonces, la otra opción era ver cómo estaba la secreción de insulina. Y teníamos muestras durante la prueba de tolerancia a la glucosa de sangre, donde medimos los niveles de insulina y vemos que a tiempo basal el nivel de insulina es más bajo en los animales knockout comparados con los silvestres. Al inyectar glucosa, esperamos, por supuesto, que la insulina suba. Y eso sí lo vemos muy bien en los animales silvestres. Sin embargo, en los animales knockout vemos que la insulina no subió, lo cual está indicando que sí hay un problema de secreción a la insulina. Entonces, eso nos llevaba a enfocarnos un poco más en el páncreas. Por lo tanto, hicimos inmunohistoquímica, donde ven las células en verde, las células beta, y en rojo las células alfa. Y vean qué bonito islote, redondito, muy bonito. En cambio, cuando vemos los islotes de los animales knockout, totalmente amorfo. Las células beta son menos y son más pequeñas comparadas a los de los animales silvestres. Entonces, ya habíamos visto que estos animales tenían un problema de secreción de insulina, que el páncreas se veía bastante mal, pero todavía no entendíamos por qué tienen niveles bajos de insulina. Entonces, ese era el siguiente paso, para el cual niveles bajos de insulina pueden ser ya sea porque haya una reducción de la producción de insulina o bien que haya un problema en la secreción de la insulina. Entonces, ahora lo que hicimos es ya no trabajar con los animales, sino irnos in vitro. Y utilizamos las células INS1,
que son secretoras de insulina, e hicimos experimentos que se llaman secreción de insulina mediada por la estimulación de glucosa. Y como herramienta utilizamos los sirnas, ya sea un sirna control o un sirna de ETB5. Estos sirnas nos ayudan a apagar el gen en estas células. Es una herramienta molecular. Entonces, para responder a esta pregunta, primero vimos cómo estaba la producción de insulina en estas células. Y entonces vean aquí en estos resultados, en células tratadas con un sirna control a 2 diferentes concentraciones de glucosa, no existe diferencia en la producción de insulina. Ahora bien, en células donde apagamos el gen ETB5, vemos que tampoco hubo diferencia en la producción total de insulina. Siguiente paso era ver cómo estaba la secreción de la insulina. Entonces vemos aquí cómo en células control, obviamente a mayor concentración de glucosa, se secreta más insulina. Cuando les quitamos el gen ETB5 a estas células, la secreción de insulina disminuye notoriamente. Entonces, nos volvió a indicar, ya lo habíamos visto en vivo, y esto nos probaba que in vitro este gen también tenía un efecto en la secreción de insulina. Entonces, fuimos un paso más, que queríamos ver en qué parte del mecanismo de secreción de insulina el gen ETB5 tenía un impacto. Entonces, recordando el mecanismo de la secreción de insulina, la glucosa entra a la célula, es fosforilada, por medio de glicólisis va a formar ATP. Este ATP va a bloquear a los canales de potasio, lo cual va a provocar una despolarización de la membrana, y eso va a ser señal para que entre el calcio. El calcio, a su vez, va a ser una señal para que las vesículas que contienen la insulina vayan hacia la membrana, ahí se peguen a la membrana celular y de esa forma se fusionen y secrete la insulina. Entonces, tratamos de ver en qué parte de este mecanismo ETB5 tenía una función importante. Y esto se hizo en colaboración con un grupo que se dedica a hacer electrofisiología, y de estos resultados concluimos que el problema no estaba en la producción de ATP, ni tampoco en la entrada de calcio. Sin embargo, tenía un problema en la exocitosis de la insulina. Entonces, nos fuimos un poco más a detalle a ver cuál era exactamente el rol de ETB5 en la exocitosis de la insulina, y seguimos utilizando a las células INS1, pero también utilizamos islotes humanos. Y entonces para eso aquí y los resultados son idénticos. Aquí les muestro los resultados de 2 donadores, donde medimos la capacitancia que nos ayuda a entender la exocitosis de la insulina, y vean cómo en islotes donde se trataron con un sirna control, o sea, islotes controles, a una concentración alta de glucosa se secreta muy bien insulina. Ahora bien, en esos islotes donde apagamos el gen de ETB5, vean cómo la secreción de insulina se cae. Entonces, por 3 vías, in vivo en animales, in vitro en las células INS1 e in vitro en islotes humanos, vemos que al apagar ese gen, el gen ETB5, hay un impacto en la secreción de insulina, y es específicamente en la exocitosis de la insulina. Entonces fuimos un poco más a fondo y quisimos ver, recuerden que este ETB5, este gen, es un factor transcripcional. Queríamos ver si regulaba transcripcionalmente alguno de los genes de la maquinaria de la exocitosis. Entonces aquí tienen la vesícula de insulina, que cuando entra el calcio se va a ir hacia la membrana celular, y gracias a que existen proteínas como la synaptotacmin, BAMP2, Syntaxin 1, SNAP25, esas proteínas se van a enredar las unas con las otras, provocando que la vesícula quede pegada a la membrana. Una vez pegada a la membrana, se fusiona la membrana vesicular y la membrana celular, y así de esa forma pasa la exocitosis de la insulina. Entonces queríamos ver si ETB5 regulaba transcripcionalmente alguno de estos genes. Y utilizando las células INS1,
aquí les muestro cómo se apaga el gen de ETB5 con un 50% que nosotros logramos apagar a ETB5. Vemos que el gen SNAP25, synaptotagmin 7, synaptotagmin 9 también reducen su transcripción. Sin embargo, los genes Syntaxin 1, MUC18 y BAM2 no hubo regulación transcripcional. Entonces, esto quiere decir que efectivamente ETB5 está regulando transcripcionalmente a estos genes, que son importantes en exocitosis de la insulina. Obviamente, no bastaba nada más comprobarlo a nivel transcripcional. Había que ver si la proteína también bajaba sus niveles. Que recuerden que la proteína es quien hace la función al final. Entonces, aquí vemos cómo en los carriles donde no hay ETB5 vemos una clara disminución de synaptotagmin 9. Entonces, con todo esto concluimos que ETB5 es un gen importante en la exocitosis de la insulina. En resumen, sabemos que los ratones knockout de ETB5 son delgados y pequeños, son resistentes a la obesidad inducida por dieta, son intolerantes a la glucosa y tienen una reducción en la secreción de la insulina. El gen ETB5 es necesario para la exocitosis de la insulina, ya que regula a genes implicados en la maquinaria de exocitosis de la insulina. Entonces, como conclusiones, podemos decir, todos nosotros sabemos que la insulina es un factor de crecimiento, que va a influir en el tamaño celular, en el impacto en el crecimiento, en el tamaño del tejido adiposo, en la función y morfología de los islotes y en la proliferación celular. Por lo tanto, cuando no existe ETB5, todos estos mecanismos se ven afectados. Entonces, con todo esto, vean cómo a partir de resultados genómicos, donde no sabemos la función de muchos genes, logramos estudiar la función y entender exactamente qué hacía estos genes. Como les mostré al principio, cuando yo empecé estos estudios nada más había 16 LOCI asociados a la obesidad, ahorita hay un montonal, por lo tanto hay mucho trabajo que hacer, pero esto nos va a permitir que entendiendo la función de estos genes podamos entender mejor la etiología de la enfermedad. Gracias por su atención. Muchas gracias, Ernesto y Ruth. Muchas gracias a todos por su atención. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Por favor. Felicidades por la gran exposición que hicieron. Vaya que sí hubo bioquímica y tantas cosas bonitas que ya se nos había olvidado. Es más, ni lo supimos ahorita. Pero sí quiero hacer énfasis en dos cosas. Para decir síndrome metabólico en un paciente, necesitamos, según las 6 organizaciones mundiales, que haya en relación a la obesidad, a la obesidad abdominal, y no tomen en cuenta la báscula. O sea, el índice de masa corporal, ¿por qué? Porque incluye huesos, cuero, músculo, etcétera, y que no implica propiamente obesidad. Bueno, si la obesidad, el síndrome metabólico está catalogado nada más por la cinturita del hombre y de la mujer, ¿por qué no se han hecho escalas para saber qué grado de obesidad tiene una persona, nada más desde la cintura, para ver los grados de gravedad que tiene? Una. Dos, yo sabía que el tejido adiposo tiene también funciones restauradoras, que se encuentran en células madres, stem cell. Entonces, y la dentina, no sé qué tanto ustedes que son investigadores pueden ayudarme. Y tercero, ya cosa anecdótica, los esquimales que tienen mucha grasa, ellos no tienen, por lo visto, no tienen nada de tejido de grasa parda, ¿no? Me imagino que debe ser más blanca la de los... Y por último, ¿por qué los diabéticos tienden a hacer abdomen y los músculos a reducirse? ¿Será porque la grasa parda se pierde? Ernesto.
Gracias por sus preguntas. Definitivamente creo que hablamos mucho de tejido adiposo blanco y como se pueden dar cuenta apenas estamos empezando a entender los últimos 7, 8 años de tejido adiposo pardo. Tan complejo es el punto que si pienso en lo más popular para nosotros en el tejido adiposo pardo, que son los osos grizzly, ellos hibernan. Tienen hermanos en el polo norte, los osos blancos, pero ¿qué creen? Los osos blancos están muriendo de hambre porque no tienen tejido adiposo pardo, no pueden hibernar. Como empieza el deshielo, no hay focas, los osos no tienen para comer y no tienen la capacidad de almacenaje ni blanco ni pardo que tienen los grizzly. Estamos hablando de 2 especies que están muy cercanas. Hasta los últimos 3, 4 años nos hemos dado cuenta que las mujeres tienen más pardo que los hombres. ¿Cuál es la consecuencia? Estamos aprendiendo. Se empieza a empezar a entender que el tejido adiposo pardo es secretor. Y en cuanto a lo de cintura, efectivamente es un excelente método, pero estamos tratando de trabajar, pero para ese tipo de estudios necesitamos miles y miles y el costo a veces no es tan simple. Tenemos que aprender todavía un poco más de todo esto. Hola, buenas tardes. Soy Mariana Rivera, médica anestesióloga. Colaboro con diversos grupos de cirujanos plásticos. Actualmente se está haciendo muchas lipotransferencias, ya no solamente se hace liposucción. El artículo que presentó usted sobre los ratones se hizo en Japón y hacían trasplante yo entendí Japón, bueno, hacían trasplante de tejido pardo, de ratones neonatos, me parece que dijo, a otro tipo de ratón. ¿En algún momento de este trasplante hubo alguna metodología para que no hicieran rechazo de tejido? Viene descrito en el estudio porque a mí me parece muy interesante, porque antes se liposuccionaba y se tiraba la grasa, ¿no? Y actualmente, como es grasa autóloga, pues ya no hay esta situación, pero sí nos ha surgido algunas dudas y evidentemente no podemos experimentar de la transferencia de una persona a otra por las cuestiones estéticas, pero no sé si ustedes en este estudio sí hubo este tipo de control. En el caso del trasplante, generalmente cuando se hace un estudio de este tipo son totalmente experimentales y son singénicos. Si yo hago un trasplante entre una rata y otra, no hay, aunque sea hembra o macho, aunque sea neonato o no hay rechazo. Entonces esto es meramente experimental, incluso lo que hicimos nosotros con músculo. Entonces, esto vuelve esperanzador, esto nos hace entender otras cosas, pero estamos en pañales por entender. Todavía no podemos pensar. Y lo que se hace de la liposucción y la lipoescultura y este tipo de cosas, pues es blanco. El pardo necesitamos una biopsia muy profunda para aislarlo periaórtico, hacer una biopsia de alrededor de la aorta o subclavio, muy peligroso todavía. A lo mejor hay otras alternativas. Les pido de favor que sean bastante breves por el tiempo, porque hay otro simposio. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. No todos los obesos tienen diabetes, no todos los obesos tienen resistencia a la insulina. En el estudio NANES, en el 94 se reportó que solamente casi el 60% de los obesos tenían resistencia a la insulina y que los delgados tenían como un 30%. Mi pregunta es, ¿la inflamación sistémica de bajo grado en estos pacientes que no tienen, que probablemente son los obesos metabólicamente sanos, no tienen una inflamación como la que usted comentó, tal vez están activados los macrófagos 2, que son más antiinflamatorios? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ok, hay 2 procesos que nos llevan, vamos a llamarle a la obesidad dentro del tejido adipositario. Uno es la hiperplasia, que es el que está asociado al obeso metabólicamente sano, y esto se refiere simplemente a que es una persona que tiene un mayor número de adipocitos, y por lo que se sabe, esto está genéticamente determinado.
Y el obeso con comorbilidades es aquel que tiene lo que yo les presenté, que es la expansión del tejido adipositario por infiltración de macrófagos, que condiciona a una hipertrofia, necrosis, etcétera. Y la otra situación, además de hiperplasia e hipertrofia, es que recientemente se acaba de descubrir y determinar la función de una adiposina, que al parecer que se llama omentina. La omentina es una antagonista de los efectos de IL-6 y de factor de necrosis tumoral. Y al parecer estos obesos metabólicamente sanos, como se reconocen en la actualidad, lo que tienen es una hipersecreción, una mayor síntesis e hipersecreción de omentina, lo que equilibra este proceso de inflamación crónica de bajo grado. Perdón, doctor, si quiere abordar a los profesores ahorita en el pasillo, muchas gracias. Doctora Burguete, Muchísimas gracias, un placer.